In illo uno unum, el lema del Papa León XIV. Se trata de una reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla, pronunciada en el Colegio San Juan Pablo II de Alcorcón el 5 de junio de 2026, en la víspera del inicio de la visita del Papa León XIV a nuestro país. Muchísimas gracias también por esta invitación y además porque a vosotros habéis sido pues un poco el motivo de que yo pues haya reflexionado sobre el lema del Papa, ¿sabes? Porque esas cosas uno, cuando alguien te lo pide, es cuando tú haces un esfuerzo de reflexión, ¿no? Sí que es verdad que a mí me había llamado la atención, ¿no? Pues el lema, pero ha sido una oportunidad, ¿eh? Y entonces pues os voy a, sin perder más tiempo, voy a compartir algunas reflexiones sobre ello. In illo uno unum, ¿eh? Este es el título, que es el lema de nuestro Papa León XIV, in illo uno unum. Me vais a permitir, así que de arranque, haga un pequeño excursus sobre los lemas de los papas más recientes, ¿eh? Que, por cierto, hablar de los lemas de los papas es una forma de conocer su espíritu, dónde tienen puesto su corazón. Es una radiografía, porque cuando uno le eligen obispo, le suelen pedir que elija él un lema. Yo lo recuerdo perfectamente, ¿eh? Y no tardé mucho en elegirlo, en decir, en ti confío, porque había sido educado en la espiritualidad del corazón de Jesús y no me costó mucho la elección. Y sin duda alguna el lema de un obispo suele retratar al obispo, porque él lo elige entre las convicciones que han sido más hondas en su vida, ¿no? Entonces, si veamos los lemas papales de los últimos papas, el que hizo furor, sin duda, fue el de San Juan Pablo II, el de Totus Tus. Claro, eso fue un lema que casi se convirtió, pues iba a decir, en algo popularísimo, ¿eh? Popularísimo, ¿no? Las masas gritaban totus tus, ¿no? Será difícil que las masas griten in illo uno unum, ¿no? Porque también hay que decir que desde el punto de vista comunicativo, en esto Juan Pablo II llevaba ventaja, ¿no? Totus tus es más fácil convertirlo en grito de guerra que in illo uno unum, ¿eh? Pero bueno, ciertamente el que hizo furor fue San Juan Pablo II. Aquel totus tus estaba tomado de San Luis María Griñón de Montfort, del Tratado de la Verdadera Devoción, de aquella espiritualidad de la esclavitud mariana, ser totalmente de María como ella ha sido de Jesús. Todo tuyo soy María, como ella es toda de Jesús. Es un lema precioso. Luego vino el lema de Benedicto XVI, Cooperatores Veritatis, cooperadores de la verdad. Y sin duda alguna le retrató. Le retrató. Yo tengo un recuerdo inolvidable de Benedicto XVI, que es que recién elegido obispo, pero todavía no consagrado, estaba elegido pero todavía no consagrado, y vino Benedicto XVI a Valencia a la Jornada Mundial de las Familias, y me dijeron, si quiere usted puede ir, porque está nombrado obispo, aunque no esté consagrado, póngase un pectoral y se mete entre los obispos. Vale, pues yo por supuesto que dije, allá que voy, ¿no? Y recuerdo un momento inolvidable. Estábamos todos los obispos en la capilla del Santo Grial en la Catedral de Valencia. Los obispos españoles acababan de publicar un documento muy comprometido desenmascarando errores teológicos que se estaban difundiendo por ahí, incluso en facultades de teología. El documento se llamaba Teología y Secularización en España. El Papa lo había leído y dijo allí a los obispos, yo mérito no tenía ninguno, que estaba allí casi como infiltrado. Le dijo el Papa, les dijo a los obispos, habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo pagará. Fíjate, dijo eso. Que es algo que le retrata en su lema, Cooperatores Veritatis, cooperadores de la verdad. Es que, claro, un pastor tiene que cooperar con la verdad que es Cristo, tiene que defender la verdad, ¿no? Y desenmascarar los errores. Luego vino el lema
del Papa Francisco. Miserando adque eligendo. ¿De dónde están? ¿Qué significa miserando adque eligendo? Es una cita de una homilía de San Beda el Venerable, que está comentando el pasaje evangélico de la vocación de Mateo. Ese pasaje, el que Jesús entra y le dice a Mateo, él le señala y le dice, ven y sígueme, y Mateo se queda perplejo, deja sus monedas y se levanta para seguirle a Jesús, ¿no? En The Chosen, la verdad es que han clavado esa escena con una belleza tremenda, ¿eh? Entonces, pues dice San Beda el Venerable, y lo miró con misericordia y lo eligió. Miserando adque eligendo. Y mirándolo con misericordia lo eligió. Papa Francisco estaba enamorado de ese lema, y de hecho, cuando él era obispo en Argentina, cada vez que iba a Roma, solía hacer una parada en la iglesia de San Luis de los Franceses, allí en Roma, donde está el cuadro de Caravaggio de la vocación de Mateo, y dice él que se ponía delante de ese cuadro, viéndole a Jesús, y entonces se veía él retratado, miserando adque eligendo, tuvo misericordia de mí y me llamó. Bueno, como veis, han sido 3 lemas que han retratado: el primero, la devoción mariana de Juan Pablo II; el segundo, la vocación de defender la verdad revelada de Benedicto XVI; el tercero, quizás el de subrayar la gratuidad de la vocación de Dios, el de Papa Francisco. Y entonces ahora vamos a comentar el del Papa León XIV, ¿de acuerdo? In illo uno unum, que literalmente sería uno en el que es uno. O sea, uno en el que es uno. Contextualizándolo un poquito más, seamos uno en aquel que es uno. Contextualizándolo un poquito más todavía, seamos uno en Cristo. Más o menos, es lo que significa. La expresión procede de un sermón de San Agustín. Es un sermón en el que San Agustín comenta el Salmo 127. Y entonces, explicando ese salmo, dice San Agustín: aunque los cristianos seamos muchos, in illo uno unum. En ese uno que es Cristo somos uno. Ese es el contexto en el que está tomado ese lema. Que, por cierto, fue el lema del episcopado, porque los papas últimamente, cuando se han hecho papas, no han cambiado el lema del episcopado. Un papa, al hacerse papa, puede cambiar el lema que eligió cuando fue obispo, pero estos últimos no lo han hecho. Lo eligieron de obispos y permaneció el lema como papa, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? Yo veo claramente que el Papa León XIV vio que era providencial continuar con este lema: in illo uno unum, en Cristo seamos uno, porque obviamente él llega al papado, vamos a ser claros, llega al papado en un momento duro, difícil, en el que la unidad de la Iglesia estaba en un momento de crisis, con una serie de divisiones en el seno de la Iglesia muy fuertes. Y está clarísimo que él ha tenido como unidad, como acción principal, como finalidad en su pontificado, la está teniendo en este año que lleva, conseguir la unidad de la Iglesia. Con lo cual, lo del lema es, más significativo imposible. Tiene una gran densidad teológica. Ese lema no habla de una unidad basada en afinidades humanas, en ideologías, en consensos sociológicos, sino que es una unidad cristocéntrica. Una unidad cristocéntrica. Lo repito, que San Agustín está diciendo: aunque los cristianos seamos muchos, en aquel uno, en ese Cristo, somos uno. Luego es una unidad cristocéntrica. La comunión nace de estar injertados en Cristo. Esto enlaza completamente con la teología paulina de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos
Pues cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos cuerpos hay? Hay un cuerpo. Todos formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Podría resumirse el lema de la siguiente manera: no somos uno porque pensemos igual. Somos uno porque pertenecemos a Cristo. Esa sería un poco la explicación básica. Pues bien, dicho esto, a ver, yo voy a hablar para explicar, ¿no?, la importancia de este lema, voy a presentaros 2 decálogos. El primero, el decálogo de la unidad en la Sagrada Escritura. He elegido los 10 textos que me parece que son más emblemáticos de la llamada a la unidad que hace la Sagrada Escritura. Y luego os voy a presentar otro decálogo, si queréis, de tipo más existencial, los 10 motivos por los que tenemos riesgo de dividirnos. 10 riesgos de división y 10 palabras de la Sagrada Escritura que nos hablan de la unidad. Y voy directamente a ese decálogo bíblico de la unidad. Lógicamente no me voy a extender en cada punto, pero voy a mentar los 10, pero voy a desarrollar algunos solamente. Yo creo que si tuviésemos que elegir un texto sobre la importancia de la unidad de toda la Sagrada Escritura, elegiríamos, sin duda alguna, a ver, ¿cuál me diríais? Aquí lanzo yo. ¿Alguno se atreve a...? En efecto, me has dado en el clavo. Yo creo que el texto clave de la unidad es la oración sacerdotal. Juan 17, 20, 23. Que todos sean... Jesús le reza al Padre. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Vaya texto, madre mía. Yo creo que es el texto bíblico clave sobre la unidad. Jesús ora al Padre y pide para que seamos uno, para que no estemos divididos. Pensemos el sufrimiento del corazón de Cristo cuando nos ve divididos. Pensemos la importancia de la oración ecuménica para que todos los cristianos estemos unidos. Aquí la unión no es táctica ni meramente disciplinar, es una comunión trinitaria. Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿te imaginas que la Trinidad estuviese dividida? Pues mira, mutatis mutandis, O sea, es un drama que los cristianos estemos divididos, ¿no? Y además, no únicamente es reflejo de la Trinidad, como tú y yo somos uno, que sean uno, sino que luego dice, que sean uno para que el mundo crea. O sea, que la unidad también es misionera. Es que si no somos uno, ¿cómo va a creer el mundo? Si ni siquiera se entienden entre ellos, hombre. Si no se aclaran entre ellos, ¿cómo voy a creer yo? Bueno, yo creo que ese es el texto principal, el emblemático, ¿no? Los demás los voy a ver un poco más por encima. Cristo derriba los muros de la división. Eso está en Efesios 2. Él es nuestra paz, el que ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo, derribando el muro de la separación, dice San Pablo. O Efesios 4, un solo cuerpo y un solo espíritu. Es uno de los textos más explícitos que nos insta a hacer un esfuerzo por la unidad. Lo leo, Efesios 4, 3, 6. Esforzaos en conservar la unidad con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Es impresionante la insistencia. Esforcémonos en la unidad. La unidad es un don, pero es una tarea que hay que custodiar. Cuida de la unidad. A los obispos se nos pide que cuidemos de la unidad del rebaño.
En Primera Corintios también se insiste en que el cuerpo de Cristo tiene que estar reconciliado y que hay que superar las divisiones. Y allí San Pablo, frente a las divisiones en Corinto, dice: os ruego que no haya divisiones entre vosotros. ¿Está dividido Cristo o qué? Decís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿qué es eso? ¿Está Cristo dividido? Y les está instando a que superen sus rencillas y lleguen a la unidad. Colosenses 3, 12, 15, la caridad como vínculo de la unidad. Atención a esto. Sobrellevaos y perdonaos mutuamente. Por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad consumada. O sea, la caridad es el vínculo de la unidad consumada. La comunión eclesial tiene que tener el amor, la caridad, ¿no? como fundamento. Bueno, no voy a asistir mucho más. Filipenses 2:1-5, Juan 17:1-17, Juan 13:33-35, Gálatas 5, 13-26. El último voy a elegir. La comunión apostólica de los primeros apóstoles, o sea, los apóstoles vivían en comunión entre ellos. Y eso que se había demostrado durante esos 3 años de educación de Jesús, que tenían entre ellos caracteres muy distintos y que no era fácil unirlos, que entre ellos había muchos protagonismos, quién se sienta a tu derecha, a tu izquierda, o sea, no era fácil unir a los apóstoles. Jesús hace una tarea educadora para que puedan tener comunión entre los 12. Y ahora fijaros, ¿no? Dice este episodio de Hechos de los Apóstoles: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. O sea, los primeros cristianos, la primera comunidad estaba súper unida. Repito, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Este episodio es tan impresionante que San Agustín hizo de esto uno de sus lemas. Cor unum et anima una. Es un lema agustiniano que lo vemos por todas las esquinas. ¿De dónde lo tomó San Agustín? De aquí. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Cor unum et anima una. Por lo tanto, nuestra meta tiene que ser esa, tener un solo corazón y una sola alma, tener una unidad interna en el seno de la Iglesia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la palabra de Dios, yo he elegido ahí un decálogo, pero la palabra de Dios nos está iluminando ese misterio de la unidad. Cuando Jesús pide al Padre, Padre, que todos sean uno, Jesús no le pide al Padre, Padre, que todos sean plurales y diversos. No le pide eso, no hace falta que se lo pida, que eso va de suyo, ¿sabes? Eso no es necesario pedirlo. El milagro es la unidad. Vamos a ver, el milagro es la unidad. La diversidad, ¿sabes?, no es un milagro. Jesús le pide al Padre la unidad. Bueno, entonces, permitidme que también sea práctico y que proponga otro decálogo, que es metiendo un poquito el dedo en la llaga, metiendo el dedo en la llaga, cuáles suelen ser las principales causas de división entre nosotros. Las divisiones entre nosotros suelen tener raíces espirituales, morales, psicológicas, culturales, que podríamos sintetizar así. La primera, que aquí también antes he dicho, ¿cuál os parece que es el texto bíblico? Y enseguida alguien lo ha dicho en la oración sacerdotal. O sea, aquí yo dije, ¿cuál os parece que es el motivo de división principal entre nosotros? El orgullo. Vamos a ver, ¿sabes? El orgullo. Ese es el sustancial. El fundamental es la raíz más profunda. No pocas divisiones nacen de la dificultad de aceptar los límites, de ceder, de escuchar, de reconocer errores. El orgulloso necesita imponerse, tener razón siempre, conservar su poder, su imagen. El orgullo es la tumba.
es la tumba de nuestra alma, ¿eh? Incluso cuando parece que el problema que impide la unidad, a veces, ¿no? Parece, no, es que la unidad está motivada porque tenemos formas de pensar distintas. En temas, yo qué sé, políticos o disciplinares o teológicos, ya. A ver si lo que verdaderamente causa la división es eso o eso es una pantalla, porque el problema es de orgullo, de pretender ser siempre el que tenga el protagonismo en todas las cosas. El orgullo, ese orgullo que en el fondo nace de una falta de conciencia de que nuestra dignidad está en ser hijo de Dios Padre. Entonces te olvidas de ello, ¿sabes? Y no sabes cómo fundamentar tu autoestima. El segundo, ¿no? La segunda causa principal de división. La búsqueda desordenada de los propios intereses, ¿no? Arrinconando el bien común. Eso de que aquí cada uno va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. O sea que no creemos en el bien común. No creemos en el bien común. Pensamos que el bien es competitivo. Claro, si yo cojo del puchero, cojo esto para mí, pues para ti queda lo otro, ¿no? No sé si conocéis, dice que iban dos vascos, ¿no? Dos vascos a un restaurante y piden chuleta, y entonces, claro, pues ponen una bandeja con una chuleta grande y otra pequeñita. Y Valdebilbao, en fin, ya sabéis que los vascos nos metemos entre nosotros, Valdebilbao y coge la chuleta grande y se la sirve, ¿no? Y coge el otro, el de San Sebastián, ¿no? Y le dice, ¿pero cómo has hecho eso? Hombre, ¿tú qué hubieses hecho? Dice, pues yo es que me hubiese puesto la pequeña. Y dice, bueno, pues ahí la tienes. Ahí la tienes, ¿no? A ver, no creemos en el bien común. Pensamos que mi bien está contrapuesto con el otro. Ese es un problema que tenemos. No creemos en el bien común. Y creo realmente, ¿no?, que tenemos que superar. Hay como una dialéctica de intereses. Eso que decimos del marxismo, de la lucha de clases, que el enemigo del pobre es el rico, el enemigo del rico es el pobre. Eso, al final nos lo creemos, y entonces también en cualquier faceta de la vida pensamos que el nosotros le resta al yo. Yo, si únicamente pensase en mi bien, iba a tener más bien que si tengo que compartirlo con alguien. Pensamos eso. No creemos en el bien común. Sin embargo, sí existe un bien común. El bien del otro también es el mío. No es verdad que tengo que renunciar a un bien por el otro. No, si el bien del otro va a ser el tuyo también. Va a ser el tuyo. No vamos a ser felices en esta vida mientras que no lo seamos todos. A ver, eso es así. Mientras que todos no sean felices, yo no lo voy a ser. Con lo cual existe un bien común. Y eso lo tenemos deslavazado de nuestro horizonte, ¿sabes? Y pensamos que yo voy a lo mío. Esto es una lucha dialéctica de bienes, ¿no? Tercer enemigo de la unidad, la falta de caridad, de misericordia, de delicadeza, ¿no? Que muchas veces de ahí no se deteriora, ¿no? La ausencia de paciencia, de benevolencia, de perdón, de capacidad de interpretar favorablemente al otro. Voy a intentar interpretar favorablemente lo que el otro dice, ¿no? Eso lo dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Intentar salvar la proposición del prójimo. Voy a intentar interpretar bien, no sacar la interpretación más negativa, sino y tener paciencia, ¿no? Paciencia con los demás. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, sobrellevaos y perdonaos mutuamente,
Es que claro, la falta de paciencia, la falta de prontitud para disculpar a los demás, la dureza de juicio hacia lo que hagan los demás, eso revienta la unidad, obviamente. La impaciencia, que fíjate, ser impaciente parece una cuestión menor. Sí, parecerá una cuestión menor, pero va a tener muchas consecuencias. Muchísimas consecuencias, ¿no? Con la falta de... Hay una obra de misericordia que dice: sufrir con paciencia los defectos del prójimo. También es verdad que hay otra que dice: corregir al que yerra. Entonces, a ver cómo yo compagino lo de sufrir con paciencia y corregir los defectos. Pues sabes lo que te digo, que la clave estará que la corrección lo que no tiene que ser es un desahogo. Porque como yo confunda corregir con desahogarme, porque estoy ya con la vena hinchada, ¿sabes? Eso no es una corrección, eso es un desahogo. Lo que te falta es paciencia. Hasta que no tengas capacidad de corregir con amor, no corrijas. Ten paciencia con los defectos del prójimo. A ver, eso es importantísimo. Tenemos que corregirnos, pero es que la corrección tiene que estar englobada en que tenemos la capacidad de transmitir el amor a la verdad hacia la otra persona. Cuarto enemigo de la unidad, cuarto enemigo, la envidia, la rivalidad. Que esto es una cláusula, un clásico. La envidia no soporta el bien ajeno, la rivalidad convierte al hermano en competidor. En la Biblia hay muchos casos. Para empezar, Caín y Abel. El primer asesinato nació de la envidia. Caín tenía envidia de su hermano Abel porque las cosas le salían mejor y no lo soportaba. José y sus hermanos, José que es vendido como esclavo, tampoco soportaban a su hermano. Saúl frente a David, claro, es que eso de que David tuviese todo ese éxito hizo también que Saúl fuese tentado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la envidia, por una parte el orgullo del que hemos hablado antes, te aísla creyéndote autosuficiente, y luego encima la envidia no te ayuda a pedir ayuda a nadie, porque tú tiendes a recelar de los que podrían ayudarte, y como les tienes envidia, no eres capaz de pedirles ayuda. Un desastre, ¿no? Entre el orgullo y la envidia estás muerto. Entonces, hablando de la envidia, también hay que decir que hay un mal espiritual que está muy relacionado con la envidia, que es una especie de tortícolis espiritual, si me permitís la expresión, ¿no? Y yo le digo la tortícolis espiritual, el estar siempre mirando para los lados y para los costados, mirando a los demás, comparándonos con los demás, que genera esa especie de tortícolis espiritual en el que uno, en vez de dar gracias a Dios, pues por los dones que tiene, en vez de valorarse desde los ojos de Dios, en vez de verte como Dios te ve, estás intentando percibirte como los demás te perciben, ¿sabes? Eso es otro desastre. No sé si habéis visto la película Little Boy de Eduardo Verástegui. El que no la haya visto tenéis que verla, es un peliculón, Y hay una escena en esa película, el Little Boy viene de que el niño era muy bajito de estatura, tenía su problema de tener un complejo, pues porque en clase se metían con él, le hacían el bullying de que el niño es bajito de estatura, pero el niño, aunque tenía ese problema, lo bueno que tenía es que tenía una relación con su padre buenísima y tenía una admiración hacia su padre maravillosa, ¿no? Y hay un momento en que el padre le dice a su hijo, dice: mira, hijo, tú no te midas de la cabeza para abajo, tú te mides de la cabeza para arriba. Y asunto acabado, ¿sabes? Y el chaval dice, mira así como diciendo, ¿cómo no se me había ocurrido a mí esto antes, ¿sabes, no? Que estaba yo liándome con el metro, ¿sabes, no? Pero, a ver, es una expresión, ¿verdad? Pero es una expresión maravillosa, ¿no? Frente a esa tortícolis espiritual que hace que estemos siempre
comparándonos con los demás. Si nos comparamos con los demás, vienen las envidias te aíslan, porque sin duda alguna ese es uno de los problemas principales contra la unidad, la envidia. Quinto enemigo, la sospecha, la murmuración, las faltas a la verdad. Sin duda alguna, ¿no? La relación de amistad se rompe cuando desaparece la confianza. Entonces, aquí tenemos pues todos los rumores, juicios precipitados, interpretaciones maliciosas, conversaciones indirectas, insinuaciones. Fijaros, una comunidad puede soportar desacuerdos, pero lo que difícilmente puede soportar son faltas de confianza. O sea, lo que nos erosiona la unidad no es que haya algún desacuerdo, sino la falta de confianza. Eso te erosiona, ¿no? Entonces hay una importancia grandísima en ser discretos al hablar. Es muy importante ser discretos al hablar, ¿eh? Y hay que reconocer que muchas veces se habla demasiado. ¿Sabéis por qué? Por ser el perejil de todas las conversaciones. Porque eso de decir que tengo algo que contaros que es una exclusiva, ¿sabes? Que es una exclusiva, que es una novedad, eso es un cáncer. Entonces yo creo que la discreción en el habla es clave, sobre todo cuando hablamos de otras personas, ¿no? Entonces, frente a la murmuración, nuestra forma ligera de hablar del prójimo, creo que tiene que haber un compromiso de discreción en nuestra forma de hablar. Sexto enemigo de la unidad, la absolutización de las cuestiones secundarias. Claro que existen cuestiones que nos diferencian, ¿no? Pero cuando las absolutizamos vamos mal, ¿eh? No todas las diferencias son malas. La unidad no exige uniformidad. El problema aparece cuando lo secundario quiere ocupar el lugar de lo esencial. Quiere ocupar el lugar de lo esencial. Y esto sucede cuando los gustos, las sensibilidades, los estilos, las escuelas, las preferencias culturales, etcétera, ocupan el lugar principal. Y entonces, claro, eso se convierte en un motivo de división. Le estás dando una importancia que no debías de dársela a cuestiones secundarias. Fijaros, a veces relativizamos lo dogmático y luego dogmatizamos lo relativo. Eso suele ocurrir. Nos tragamos un camello y luego filtramos un mosquito. O sea, relativizamos lo dogmático, que nunca debiéramos de haberlo dogmatizado, y luego estamos haciendo un lío de cuestiones secundarias que no tienen importancia. Este es uno de los motivos principales que nos desune. ¿Sabéis cómo se resuelve este dilema? Pues con otra de las frases agustinianas que han hecho, porque San Agustín ha sido una verdadera fuente y cantera de refranes, ¿no? Y entonces dice San Agustín: in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Es decir, en lo necesario, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. Vaya expresión. Vaya expresión, ¿eh? O sea, en lo dogmático no podemos andar con tonterías. O sea, en lo que nos jugamos, en lo esencial, ahí sí que hay que apretar, claro. Porque es que a veces relativizamos lo dogmático, pero es que otras veces dogmatizamos lo relativo. Entonces dice San Agustín: en lo necesario, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. Hay gente que se enfrenta por el fútbol, ¿tú te crees que se puede la gente enfrentarse por el fútbol? ¿Tú crees que eso es serio? A ver, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso?
¿eh? Bueno, creo que tener ese don de discernimiento de qué es esencial y qué es secundario, pues es importantísimo, ¿eh? Séptimo motivo, ¿no?, de división, las ideologías, ¿no? Cuando una ideología, sea política o cultural, lo que fuere, ¿no?, se vuelve como el filtro principal para interpretar la realidad, entonces las personas dejan de ser hermanos y pasan a ser o aliados o amigos. Cuando la gente te empieza a decir, ¿este es de los míos o no es de los míos? Mira, esa expresión a mí me pone frito. Y es una expresión que yo también la conocí desde pequeñito, en el País Vasco, viendo la división. Este es de los nuestros, no es de los nuestros, pero por el amor de Dios, ¿cómo ha nacido esa frase? ¿Qué frase es esa? La frase es de los míos, no es de los míos. Es una frase que nace de ideologías. Yo soy de este bando, soy de esta tribu. ¿Este pertenece a mi tribu o no pertenece a mi tribu? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Las ideologías suelen hacer un simplismo reductivo, ¿no? Absolutizan una causa, dificultan la escucha, nos dividen, hacen muros infranqueables entre nosotros. En el fondo son un puro prejuicio. ¿Eh? Y existe eso además, existen esos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo he visto, y además en la radio he combatido, hemos escuchado, ¿no?, algunas personas que públicamente, católicos, ¿no?, que públicamente han dicho el Papa no debería de venir, porque en el fondo en el Papa viene en un mal momento, porque estamos en un momento político que no sé qué, y su visita no va a servir para esta... A ver, ¿quieres dejar de juzgar toda la realidad desde tu estrategia política? ¿No te das cuenta de que hacer esa reflexión, hacer esa reflexión es... No, el Papa viene de una manera que va a servir para tapar la corrupción. ¿Te crees que somos tontos? La ideología puede llegar a dejarnos, a impedirnos ver la riqueza de la vida, ¿no?, desde tu interpretación ideológica. Octavo motivo de nuestras divisiones. Las heridas no sanadas, que este es otro tema, ¿sabes? Otro tema. Que muchas veces en nosotros no es que exista una mala voluntad, existen heridas reales, porque hemos tenido abusos de confianza, humillaciones, traiciones, experiencias de injusticia, y eso nos ha dejado interiormente tocados. Y la reconciliación requiere identificar esas heridas, dejarse acompañar en ellas, no simplemente olvidarlas. Pues porque si alguien es como un gatito herido que le hicieron daño, ¿sabes? Es que sale corriendo en cuanto que le recuerda algo al daño que le hicieron. Y es muy difícil que él viva ahora en comunión y en unidad, porque la herida esa que aconteció en él está continuamente jugando malas pasadas. Y es importante identificar nuestras heridas, ponerlas a la luz, ¿no?, y pedir a Dios su sanación. Noveno punto, A ver, que existen diferencias reales sobre la verdad o el bien que tienen que existir, que también esto hay que decirlo. Conviene decirlo con claridad. No toda división es ilegítima. No, hay divisiones que son legítimas. Hay ocasiones en las que el conflicto surge porque está en juego algo esencial. Jesús mismo dice, ¿no?, en Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido a traer la paz a la tierra? No, sino división. Toma ya, dice Jesús eso. No porque Cristo ame la discordia, sino porque la verdad puede provocar oposición. La unidad cristiana nunca puede construirse sacrificando la verdad o el bien moral, ¿no? Por eso hay que distinguir entre división pecaminosa provocada por el orgullo, la rivalidad, el odio, etcétera, etcétera, y la disensión necesaria, cuando está a juego la fidelidad a Dios. Porque, como he dicho antes, no se puede, en nombre de la unidad, no se puede relativizar lo dogmático, no se puede.
Y por último, el último punto, ¿no?, a la hora de hablar sobre las divisiones. ¿Quién suele estar detrás de las divisiones? ¿Quién suele estar detrás de nuestras confrontaciones? El demonio, obviamente. La acción del divisor es el demonio. Sabéis que la palabra griega diabolos significa el que divide. Es la etimología de la palabra diablo, el que divide, el que separa. El que nos separa de nuestra relación con Dios. El que hace que perdamos la relación mutua entre nosotros, la fraternidad. El que hace que perdamos la paz interior, ¿no? Es el que divide, el que divide. Por eso es importante en esta vida no equivocarse de enemigo, ¿sabéis? A mí me parece que es muy importante cuando tenemos problemas, enfrentamientos, no te equivoques de enemigo. Tu enemigo es el diablo. Es él el que está llevando adelante ese problema tan gordo en el que estás, ¿no?, sumergido. No te equivoques de enemigo. Tu enemigo es él. Y ciertas personas que igual te están mortificando a tope, no, en el fondo están siendo manipuladas por el maligno, por el que divide, por el diablo. Yo creo que es clave esto. O sea, partir de la existencia de Satanás y de su estrategia divisoria o divisiva es clave para poder cumplir también el mandamiento del Señor de amar al enemigo. Si no, no es posible amar al enemigo si no se entiende esto. Cuando Jesús dice, amad a los enemigos. A ver, yo amo al enemigo porque sé que este enemigo está siendo también víctima del maligno. Y entender eso a mí me ayuda a amarle. Y me ayuda a perdonarle. Porque sé que él no es el mal, es víctima del mal. Y por lo tanto esto creo que es importantísimo, porque detrás de las divisiones está el maligno. Hace poco también en una reunión que tuve de cofradías, etcétera, ¿no?, que los obispos también solemos gastar algunas energías en eso, ¿no? Estaba yo escuchando los supuestos problemas, ¿no? Porque a veces hay supuestos problemas, ¿no? Los estaba escuchando. Bueno, cuando terminaron hice un pequeño silencio y les dije, yo creo que en esta mesa hay alguien a quien no vemos que se está frotando las manos. Les dije, se está riendo de nosotros y frotándose las manos. ¿Os dais cuenta de qué problemas estamos hablando aquí? ¿De qué bobadas? ¿De qué bobadas? Y el maligno se está frotando las manos. Pues porque es el que divide, el que os ha metido dentro de vosotros todos esos líos de que yo primero, yo segundo, yo tengo la primacía. ¿De dónde vas? Mientras que las almas se pierden. Estamos nosotros en estas bobadas, ¿no? Hay una frase de Teresa de Jesús preciosa, ¿no?, en el Camino de Perfección, que dice, claro, ella estaba impactada porque le había llegado la noticia de cómo se había roto la unidad de la Iglesia con el luteranismo, ¿no? Y eso para Santa Teresa había sido una noticia tremenda. Y entonces dice ella, ¿estás el mundo ardiendo y nosotros vamos a estar aquí distraídas en estas tonterías? ¿Sabes? No puede ser, hombre, no puede ser, ¿no? Es decir, para poder luchar por la unidad hay que hacer dos cosas. Primero, desenmascarar las estrategias del que nos divide, que es un poco estos puntos que yo he ido diciendo, el orgullo, la envidia, esto, lo otro. Pero al mismo tiempo, aparte de desenmascarar las estrategias, yo creo que para poder luchar contra la división es importantísimo tener puesto el corazón en lo esencial, en lo fundamental, en la salvación de las almas. Yo pongo mi corazón en lo que sé que es lo principal, frente a lo cual todo lo demás es relativo, ¿no? La frase de Santa Teresa, estás el mundo ardiendo y nosotras vamos a estar aquí divididas en tonterías. Pues no puede ser. Tenemos que tener nuestro corazón y nuestra atención centrada en lo principal, ¿no?, que es en ganar nuestra alma para Dios y en ganar las almas de nuestros hermanos, ¿no? Por eso, bueno, pues, in illo uno, unum. Uno en el uno. Somos uno en Cristo, ¿no? Me he atrevido a decir que yo al Señor le pido 3 frutos de esta visita apostólica. 3. Conversiones.
vocaciones y la unidad. Son 3 gracias, ¿no? 3 gracias que os invito también a vosotros a uniros, pues para que le pidamos a Dios, ¿no? Pues ese don, ese fruto de su visita apostólica. Así finaliza en Radio María esta reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla acerca del lema del Papa León XIV, In Nihilo Uno Unum. Fue una charla impartida en el Colegio San Juan Pablo II de Alcorcón el 5 de junio de 2026, en la víspera del inicio de la visita del Papa León XIV a España.